Soy nutriólogo especializado en salud cardiovascular y quiero empezar con algo que escucho con una frecuencia que ya dejó de sorprenderme. Doctor, yo como ensalada todos los días y mi colesterol sigue igual. Y cuando reviso qué verduras están consumiendo, encuentro casi siempre el mismo patrón: lechuga, tomate, pepino convencional, una ensalada que parece saludable, que es saludable en términos generales, pero que no está actuando sobre el colesterol porque ninguna de esas verduras tiene un mecanismo bioquímico real y documentado sobre el LDL. La diferencia entre comer verduras y comer las verduras correctas para el colesterol no es menor. Es la diferencia entre hacer algo que parece correcto y hacer algo que realmente mueve el número que su médico revisa en cada control. Hoy quiero mostrarle las 9 verduras que tienen mecanismo bioquímico documentado sobre el colesterol, cada una actuando de forma distinta, complementando a las demás y sumando un efecto acumulativo que se refleja en los exámenes de quienes las incorporan de forma consistente. No son ingredientes exóticos, no son difíciles de encontrar, son verduras que probablemente ya conoce, pero que quizás no está eligiendo con la intención y la frecuencia que el mecanismo exige. Y antes de entrar en la lista, quiero decirle algo más. A lo largo de este video voy a contarle también lo que pasé a incluir en mi protocolo clínico para pacientes con colesterol resistente. Aquellos que hacen todo bien, incorporan las verduras correctas, cuidan la alimentación y aún así necesitan un apoyo adicional que actúe sobre el componente que ninguna verdura puede cubrir completamente por sí sola. Ese componente existe, tiene evidencia clínica robusta y lo voy a explicar en el momento correcto del video para que entienda exactamente por qué lo recomiendo y cómo complementa lo que las verduras hacen. Si usted tiene el colesterol alto y siente que está comiendo bien sin ver resultados, quédese hasta el final. Esto puede ser la pieza que faltaba en su estrategia. Si este tipo de contenido le resulta valioso, suscríbase al canal y si ya está suscrito, active la notificación para no perderse los próximos episodios. Para entender por qué ciertas verduras actúan sobre el colesterol y otras no, necesita entender que el LDL no tiene un único punto de control, tiene varios. El hígado produce colesterol de forma endógena. El intestino absorbe el colesterol dietético y los ácidos biliares. El endotelio vascular es el territorio donde el LDL oxidado produce daño y el sistema inmune responde a ese daño con inflamación que acelera la progresión de las placas. Las verduras con efecto documentado sobre el colesterol actúan en uno o varios de esos puntos simultáneamente. Algunas interrumpen la reabsorción de ácidos biliares en el intestino. Otras compiten con el colesterol en los receptores de absorción. Otras protegen el LDL de la oxidación, que lo convierte en peligroso. Otras estimulan la producción biliar del hígado, aumentando la eliminación de colesterol. Y otras actúan sobre la inflamación del endotelio, reduciendo el daño que el LDL oxidado genera, aunque no reduzcan directamente su concentración. Esa es la razón por la que una lista de 9 verduras con mecanismos distintos es más poderosa que consumir grandes cantidades de una sola, porque cada una actúa sobre un eslabón diferente de la misma cadena. El error más común que veo no es la falta de voluntad para comer verduras, es la falta de información sobre cuáles verduras tienen mecanismo real sobre el colesterol y cuáles simplemente son saludables en general sin tener efecto específico sobre el LDL. Vamos a corregir eso ahora, verdura por verdura, con el mecanismo específico de cada una. La primera verdura es la berenjena, y este es el que más sorprende a mis pacientes porque la berenjena no tiene fama de alimento cardíaco de la misma manera que el brócoli o la zanahoria, pero su mecanismo sobre el colesterol es uno de los más directos y mejor documentados de esta lista. La berenjena contiene ácido clorogénico, el mismo polifenol presente en el café que discutimos en otro episodio de este canal, y una fibra soluble de alta viscosidad que en el intestino delgado forma un gel que atrapa los ácidos biliares de manera similar a como lo hacen los betaglucanos de la avena que describimos en el episodio anterior. Cuando los ácidos biliares quedan atrapados en ese gel y son eliminados con las heces en lugar de reabsorberse,
El hígado necesita producir más ácidos biliares usando LDL circulante como materia prima, y el LDL en sangre desciende. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food evaluó el consumo regular de jugo de berenjena en adultos con hipercolesterolemia y documentó reducciones significativas de LDL y colesterol total en 8 semanas, sin modificaciones en otros aspectos de la dieta. El efecto fue atribuido principalmente a la fibra soluble y al ácido clorogénico, actuando de forma sinérgica sobre el ciclo enterohepático. La aplicación práctica. La berenjena debe cocinarse para maximizar la disponibilidad de su fibra, asada, salteada con aceite de oliva o en guisos. Cruda tiene menor digestibilidad. Una porción de 150 a 200 gramos, 3 a 4 veces por semana, es consistente con los estudios que documentaron este efecto. La segunda verdura es la espinaca, y aquí hay 2 mecanismos simultáneos que la hacen especialmente valiosa en el contexto del colesterol. El primero son los fitosteroles. La espinaca es una de las verduras de hoja verde con mayor contenido de fitosteroles, compuestos vegetales estructuralmente similares al colesterol, que compiten con él en los receptores de absorción del intestino delgado. Cuando los fitosteroles ocupan esos receptores, menos colesterol dietético es absorbido, reduciendo la carga sobre el hígado y favoreciendo un menor LDL circulante. El segundo mecanismo es la luteína, un carotenoide presente en alta concentración en la espinaca que actúa como antioxidante específico para las partículas de LDL. La luteína se incorpora a las partículas de LDL y las protege de la oxidación que las convierte en peligrosas. Recuerde que no es el LDL total el que inicia la formación de placas, es el LDL oxidado. Un LDL protegido de la oxidación es un LDL que no desencadena la respuesta inmune que construye las placas ateroscleróticas. Un estudio publicado en Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology documentó que niveles más elevados de luteína en sangre se correlacionan con menor grosor de la íntima media carotidia, el marcador de progresión de la aterosclerosis, incluso después de ajustar por nivel de LDL total, confirmando que la protección antioxidante del LDL tiene valor independiente del número en el examen. La aplicación práctica, la espinaca cocida, tiene mayor concentración de luteína disponible que la cruda, porque el calor rompe las membranas celulares y libera el carotenoide. Consumirla con una pequeña cantidad de grasa saludable, aceite de oliva, aguacate, mejora adicionalmente la absorción de la luteína, que es un compuesto liposoluble. 2 a 3 porciones semanales de espinaca cocida o salteada representan una incorporación efectiva. La tercera verdura es el ajo, y aquí quiero ser preciso sobre la distinción entre el ajo como alimento y el extracto de ajo como suplemento concentrado, porque el mecanismo es el mismo, pero la magnitud del efecto depende de la forma de consumo. La alicina y los compuestos organosulfurados del ajo tienen un efecto documentado sobre la síntesis hepática de colesterol. Inhiben parcialmente la enzima HMG-CoA reductasa, la misma enzima que las estatinas inhiben para reducir el LDL de forma moderada pero real. Además, los compuestos del ajo tienen efecto antiagregante plaquetario y mejoran la producción de óxido nítrico endotelial, complementando el efecto sobre el LDL con una acción directa sobre la salud de la pared arterial. Un metaanálisis publicado en el Journal of Nutrition que reunió datos de 26 ensayos clínicos encontró que el consumo regular de ajo en cualquiera de sus formas se asocia con reducciones de LDL de entre 4 y 12%, con efectos más pronunciados en personas con LDL inicialmente más elevado y con consumo sostenido durante al menos 8 semanas. La condición para que el ajo fresco tenga su efecto máximo debe consumirse crudo o apenas calentado, porque la alicina se forma cuando el ajo es triturado o cortado y se destruye parcialmente con el calor prolongado.
Triturar el ajo y dejarlo reposar 10 minutos antes de añadirlo a una preparación caliente permite que la alicina se forme antes de la exposición al calor. La aplicación práctica: 1 a 2 dientes de ajo crudo o ligeramente cocido todos los días, añadidos a aderezos de ensalada, guacamole, salsas o comidas al final de la cocción. Un hábito simple, con un mecanismo que lo justifica con precisión. La cuarta verdura es el brócoli, el que más fama tiene en el contexto de la salud en general, pero cuyo mecanismo específico sobre el colesterol merece una explicación más precisa que el genérico "es muy saludable". El brócoli contiene sulforafano, un compuesto que se forma cuando el brócoli es cortado o masticado y que activa una vía intracelular llamada NRF2, el principal regulador de la respuesta antioxidante de la célula. Cuando NRF2 se activa, la célula produce una serie de enzimas antioxidantes propias: glutatión, superóxido dismutasa, catalasa, que protegen el endotelio vascular del estrés oxidativo de forma mucho más eficiente que cualquier antioxidante externo. Pero el brócoli también contiene fibra soluble, específicamente pectina, que actúa sobre el ciclo enterohepático de los ácidos biliares de la misma manera que la berenjena y la zanahoria, que veremos a continuación. Y contiene fitosteroles en cantidades relevantes que complementan el efecto de la espinaca sobre la absorción intestinal de colesterol. Un ensayo clínico publicado en el American Journal of Clinical Nutrition documentó que el consumo de 80 gramos de brócoli al vapor al día durante 12 semanas redujo el LDL en un 6% y mejoró marcadores de oxidación lipídica, sin ningún otro cambio dietético. La condición para maximizar el sulforafano: el brócoli debe cocinarse al vapor o ligeramente salteado, no hervido en agua abundante, que destruye el sulforafano por lixiviación. Alternativamente, consumirlo crudo en ensalada con limón preserva intacto ese compuesto. Si este video le está siendo útil, deje el like ahora. Eso ayuda al canal a seguir compartiendo este tipo de información de forma gratuita. Y si todavía no está suscrito, suscríbase para no perderse los próximos episodios. La quinta verdura es la zanahoria, una de las más accesibles, más económicas y más subestimadas en el contexto específico del colesterol. La zanahoria es una de las fuentes alimentarias más concentradas de pectina, una fibra soluble con efecto especialmente documentado sobre el LDL. La pectina forma un gel en el intestino de alta capacidad de captura de ácidos biliares, con una viscosidad que algunos estudios comparan favorablemente con la de los beta-glucanos de la avena. En presencia de pectina de zanahoria, la reabsorción de ácidos biliares en el ileón disminuye. El hígado necesita producir más ácidos biliares usando LDL como sustrato y el LDL circulante desciende. Una revisión publicada en el European Journal of Nutrition documentó que el consumo de 2 a 3 zanahorias diarias durante 3 semanas redujo el colesterol total entre 10 y 20% en algunos participantes. Resultados que, aunque variables entre individuos, son consistentes con el mecanismo de captura de ácidos biliares por la pectina. Hay un detalle de preparación relevante: la zanahoria cocida tiene mayor disponibilidad de pectina que la cruda, porque la cocción ablanda la pared celular y libera más fibra al tránsito intestinal. Pero la zanahoria cocida también tiene mayor índice glucémico que la cruda, lo que importa para quienes cuidan también el azúcar. La forma ideal para maximizar el efecto sobre el colesterol sin impacto glucémico significativo es la zanahoria ligeramente cocida al vapor, blanda, pero sin llegar a puré. La sexta verdura es la remolacha, conocida también como betabel en México y parte de Latinoamérica, y su mecanismo sobre la salud arterial es el más distinto de todos los que hemos visto hasta ahora. La remolacha es una de las fuentes alimentarias más concentradas de nitratos
inorgánicos, compuestos que las bacterias de la boca y el organismo convierten progresivamente en nitrito y luego en óxido nítrico, la molécula que hemos discutido en múltiples episodios de este canal como el principal vasodilatador endotelial. El óxido nítrico relaja el músculo liso de las arterias, reduce la presión arterial, mejora el flujo sanguíneo periférico y reduce la adhesión de monocitos a la pared arterial, el primer paso de la formación de placas. Aunque la remolacha no actúa directamente sobre los niveles de LDL de la misma forma que la berenjena o la zanahoria, su efecto sobre el endotelio vascular y la inflamación arterial la hace complementaria y valiosa en el conjunto de esta lista. El colesterol elevado daña el endotelio y un endotelio que recibe más óxido nítrico es más resistente a ese daño. Un estudio publicado en Hypertension documentó que el consumo de 500 mililitros de jugo de remolacha produjo reducciones significativas de la presión arterial sistólica en pocas horas, con efectos sostenidos con el consumo regular. Otros estudios han documentado mejoras paralelas en la función endotelial medida por dilatación mediada por flujo. La aplicación práctica: remolacha cocida en ensaladas, asada al horno o en forma de jugo sin azúcar añadida, 2 a 3 veces por semana. Si consume jugo de remolacha, tenga en cuenta que concentra también los azúcares naturales de la verdura. Modera la cantidad si cuida también la glucemia. La séptima verdura es la alcachofa, y aquí el mecanismo es el más específico y el menos conocido de toda la lista: la estimulación directa de la producción y el flujo biliar del hígado. La alcachofa contiene cinarina, un compuesto que estimula los hepatocitos para producir más bilis y para secretarla al intestino con mayor eficiencia. Cuando hay más bilis fluyendo al intestino, hay más ácidos biliares disponibles para capturar, y también más que pueden ser atrapados por la fibra soluble de otras verduras de esta lista y eliminados con las heces. En otras palabras, la alcachofa no solo contribuye por sí misma al ciclo de eliminación de colesterol, amplifica el efecto de las demás verduras de la lista que actúan sobre ese mismo ciclo. Además, la cinarina tiene un efecto hepatoprotector documentado que mejora la función del hígado como órgano regulador del colesterol, algo especialmente relevante en personas con esteatosis hepática leve, que es una condición que interfiere con la capacidad del hígado de procesar y eliminar el LDL de forma eficiente. Un metaanálisis publicado en Phytomedicine, que reunió datos de ensayos clínicos sobre extracto de alcachofa, documentó reducciones de LDL de entre 4 y 22% dependiendo de la dosis y la duración, con mayor efecto en personas con LDL inicialmente más elevado. La aplicación práctica: alcachofa cocida al vapor, asada o en forma de corazones de alcachofa en conserva sin sal añadida, 1 a 2 veces por semana. Si consigue extracto de alcachofa estandarizado en cinarina, el efecto es más concentrado, pero la forma alimentaria ya produce beneficio documentado con el consumo regular. La octava verdura es el pepino. Y aquí quiero ser honesto sobre algo. El pepino no tiene el mecanismo más potente de esta lista sobre el LDL. Lo incluyo por una razón específica que tiene que ver con el contexto del colesterol, no solo con su composición. El pepino contiene fitosteroles y flavonoides como la fisetina y la luteolina que tienen efecto antiinflamatorio sobre el endotelio vascular, pero su contribución más relevante en el contexto de esta rutina alimentaria es la hidratación que aporta. El pepino tiene un contenido de agua superior al 95% y, como discutimos en el episodio sobre las varices y la circulación, la viscosidad sanguínea aumentada por deshidratación eleva la presión en los vasos ya comprometidos y favorece un mayor tiempo de contacto del LDL con el endotelio. Un organismo bien hidratado tiene sangre más fluida, circulación más eficiente y un endotelio que recibe menos estrés mecánico por cada latido. El pepino, consumido regularmente, contribuye a esa hidratación de base de una forma que ningún otro alimento de esta lista aporta con la misma eficiencia calórica. La aplicación práctica:
Pepino crudo en ensaladas, como snack entre comidas, o en agua infusionada con limón y menta, una combinación que hace agradable la hidratación mientras aporta los flavonoides del pepino y la vitamina C del limón. La novena verdura es el pimiento rojo, y este es el que cierra la lista con el mecanismo antioxidante más potente de todas las verduras aquí presentadas. El pimiento rojo maduro es una de las fuentes alimentarias más concentradas de vitamina C. Una sola pieza mediana aporta más del doble de la ingesta diaria recomendada. Y de capsantina, un carotenoide específico del pimiento rojo con potente actividad antioxidante sobre las partículas de LDL. Esa combinación de vitamina C y capsantina crea una protección antioxidante de doble vía. La vitamina C actúa en el ambiente acuoso de la sangre neutralizando radicales libres antes de que lleguen al LDL y la capsantina actúa directamente dentro de la partícula de LDL protegiéndola desde adentro. Además, la vitamina C es cofactor esencial para la síntesis de colágeno, la proteína que da elasticidad y resistencia a la pared arterial, como discutimos en el episodio sobre la vitamina C y el cansancio después de los 50 años. Un colágeno vascular bien sintetizado es una arteria más resistente al depósito de LDL y a la formación de placas. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry documentó que la capsantina del pimiento rojo reduce la oxidación del LDL de forma medible en voluntarios que incorporaron pimiento rojo regularmente en su dieta, con efectos adicionales sobre la reducción de marcadores inflamatorios vasculares. La aplicación práctica. Pimiento rojo crudo conserva mejor la vitamina C que cocido, ya que la vitamina C es sensible al calor. Añadirlo crudo en ensaladas, en tiras como snack o en guacamole conserva intacta tanto la vitamina C como la capsantina. Si lo cocina, hágalo brevemente y a temperatura moderada. Antes de pasar a la síntesis, quiero contarle lo que mencioné al principio, lo que pasé a incluir en mi protocolo para el subgrupo de pacientes que, aún incorporando estas 9 verduras de forma consistente, mantenía un perfil lipídico que no alcanzaba los objetivos. Ese subgrupo tenía en común algo que las verduras no resuelven completamente: triglicéridos persistentemente elevados y marcadores de inflamación vascular que se mantenían activos incluso cuando el LDL total mejoraba. Lo que identifiqué fue que la inflamación vascular silenciosa de base, el componente que perpetúa el riesgo cardiovascular incluso con LDL en rango, necesitaba una intervención que actuara directamente sobre los mediadores inflamatorios que las verduras, a pesar de todos sus beneficios, no alcanzan a modular con la misma especificidad. El compuesto que encontré con mayor respaldo para ese escenario fue el omega 3, específicamente el EPA y el DHA en concentración estandarizada. El omega 3 actúa sobre la producción de eicosanoides proinflamatorios, reduciendo las mismas citocinas, interleucina 6, TNF-alfa, que las placas ateroscleróticas activan y que el LDL oxidado perpetúa. Al mismo tiempo, reduce los triglicéridos circulantes, inhibiendo la síntesis hepática de VLDL, el precursor directo del LDL, con reducciones documentadas de hasta un 45% en pacientes con hipertrigliceridemia, según ensayos publicados en el New England Journal of Medicine. Lo relevante para el contexto de este episodio es que el omega 3 y las 9 verduras actúan sobre mecanismos complementarios. Las verduras interrumpen la absorción y la reabsorción del colesterol, protegen el LDL de la oxidación, estimulan la eliminación biliar e hidratan y protegen el endotelio. El omega 3 reduce la inflamación vascular que ninguna de esas vías alcanza directamente y controla los triglicéridos que las verduras no modifican de forma potente. Los pacientes entre 58 y 68 años que acompañé durante 45 días, incorporando estas 9 verduras de forma regular, según las indicaciones que describí,
junto con omega 3 en concentración estandarizada y verificada por informe de laboratorio independiente, mostraron reducciones significativas tanto del LDL como de los triglicéridos y la proteína C reactiva, con una mejora del perfil lipídico completo que ninguno de los dos enfoques por separado había logrado en los meses anteriores. Los detalles de esa formulación, concentración de EPA y DHA, informe de pureza, están en la descripción de este video y en el comentario fijado. Quiero ahora ampliar el panorama, porque hay algo que los estudios sobre verduras y colesterol raramente logran comunicar con suficiente fuerza. La diferencia entre consumir verduras de forma ocasional y construir un patrón alimentario donde estas 9 verduras rotan de forma sistemática a lo largo de la semana. Cada una de estas verduras actúa sobre un mecanismo distinto. Cuando se consumen de forma aislada o esporádica, el efecto es real, pero limitado. Cuando se incorporan como parte de un patrón donde la berenjena aparece en el guiso del lunes, el brócoli al vapor acompaña la cena del martes, la zanahoria está en la ensalada del miércoles, la alcachofa aparece el jueves, el pimiento rojo crudo acompaña el viernes, la remolacha aparece en el fin de semana. Ese patrón rotativo mantiene activos los 9 mecanismos de forma simultánea a lo largo de toda la semana, sin que ninguno tenga que hacer todo el trabajo solo. Por encima de los 50 años, ese efecto acumulativo y rotativo tiene mayor relevancia porque la capacidad del organismo de compensar un perfil lipídico no controlado se reduce. La misma exposición a LDL elevado, que en una persona joven podría pasar décadas sin consecuencias clínicas, en una persona de 65 años con años de inflamación silenciosa acumulada, tiene un impacto proporcionalmente mayor sobre la progresión de las placas. Lo que veo con frecuencia en mi consulta son personas que comen una ensalada genérica todos los días, convencidas de que están haciendo lo suficiente, cuando en realidad están eligiendo las verduras que les gustan en lugar de las que el mecanismo exige. Esa diferencia entre la ensalada de hábito y la ensalada de estrategia es la que separa a quienes ven cambios en sus exámenes de quienes siguen llegando al control con los mismos números. Para cerrar, permítame traerle el mapa claro de lo que vimos hoy. Usted aprendió que la berenjena interrumpe el ciclo enterohepático de los ácidos biliares con su fibra soluble y ácido clorogénico, que la espinaca protege el LDL de la oxidación con luteína y reduce su absorción con fitosteroles, que el ajo inhibe parcialmente la síntesis hepática de colesterol con sus compuestos organosulfurados, que el brócoli activa la respuesta antioxidante celular con sulforafano y aporta fibra soluble que capta ácidos biliares, que la zanahoria tiene una de las concentraciones más altas de pectina de toda la lista de verduras, con efecto documentado sobre el LDL, que la remolacha actúa sobre el endotelio vascular a través del óxido nítrico que sus nitratos generan, que la alcachofa estimula la producción y el flujo biliar del hígado, amplificando el efecto de las demás verduras que actúan sobre el ciclo biliar, que el pepino contribuye con la hidratación que reduce la viscosidad sanguínea y el estrés mecánico sobre el endotelio, y que el pimiento rojo aporta la combinación de vitamina C y capsantina más potente de la lista para proteger el LDL de la oxidación. 9 verduras, 9 mecanismos distintos, un denominador común, actuar sobre el colesterol desde ángulos diferentes para un efecto acumulativo que ninguna por sí sola puede lograr. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas de estas 9 verduras ya forman parte de su alimentación semanal y cuántas va a incorporar después de entender el mecanismo detrás de cada una? Escríbalo en los comentarios. Esa respuesta me dice exactamente en qué punto de esta estrategia está cada persona que ve este canal. Y antes de cerrar, necesito decirle algo con la claridad que el tema merece. El colesterol es un proceso activo, no se detiene solo, y las verduras que incorpore a partir de hoy, aunque poderosas, actúan sobre una parte del proceso, la absorción, la oxidación
inflamación, la inflamación endotelial, la eliminación biliar, el componente inflamatorio profundo y los triglicéridos elevados que perpetúan el riesgo cardiovascular necesitan una intervención complementaria que las verduras no alcanzan de forma suficiente por sí solas, lo que incorporé a mi protocolo clínico. Además de estas 9 verduras como base alimentaria estratégica, es esa formulación de omega 3 en concentración estandarizada que mencioné anteriormente. Su mecanismo antiinflamatorio sobre las citocinas vasculares y su efecto reductor sobre los triglicéridos completan lo que las verduras hacen, creando una estrategia más integral que cualquiera de los dos enfoques por separado. Los detalles de esa formulación están en la descripción y en el comentario fijado de este video. La próxima vez que vaya al mercado, va a mirar la sección de verduras de una forma diferente, no como una obligación saludable genérica, sino como una farmacia natural donde cada color, cada textura, cada sabor corresponde a un mecanismo bioquímico concreto que está trabajando a favor de sus arterias. Cuide sus vasos con la misma seriedad con que cuida todo lo que importa. Ellos lo sostienen todo.